Bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de cada domingo, el primer servicio del mes de octubre. Ya octubre, hermanos, ya estamos cerrando el año, qué rápido se fue el año. Este es nuestro primer servicio del mes. Y bueno, mis hermanos, pues les voy a pedir que por favor vayan buscando o vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a ir viendo ahí unas citas. Mateo, capítulo 13. Y bueno, vamos a continuar con nuestros estudios, con esta serie, que ya este es nuestro tercer tema. La serie se llama, recuerden, ¿verdaderos o falsos cristianos? ¿Verdad? ¿Verdaderos o falsos cristianos? Y el tema de hoy se titula, ¿tendrán apariencia de piedad? O, para que se entienda mejor, caras vemos, corazones y cristianos no sabemos. Así, para que se entienda mejor, más claro. Caras vemos, pero corazones o cristianos no sabemos. Y bueno, la semana pasada, mis hermanos, si recuerdan, así como para una pequeña introducción, para ir agarrando el rumbo al estudio, recordarán que hace 8 días hablamos de que así como un árbol, ¿verdad? Así como un árbol frutal se reconoce por sus frutos, también de la misma manera se reconocerá tanto al verdadero como al falso cristiano. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los reconocerán, ¿verdad? Y bueno, recordemos que cuando nosotros nos referimos a los frutos en una persona, lo relacionamos ¿con qué? Con las acciones, ¿sí?, externas que son de los individuos ¿qué esas acciones que son? Las cuales son el resultado de la condición del corazón del hombre. O sea, es decir, nosotros vamos a ser reconocidos por la manera en cómo vivimos. ¿Se me explicó? Entonces, ahora bien, para que un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes una semilla de un árbol, cualquier árbol, o de una planta, para que esa semilla, al plantarla, se germine, crezca, se desarrolle, y bueno, en este caso, si es un árbol de frutas, pueda dar sus frutos, ¿qué es necesario, hermanos? ¿Qué necesitamos para que esa semilla pueda crecer sanamente? ¿Qué se requiere? Agua. Aparte de agua, cuidado. ¿Qué es? La tierra. La tierra. ¿Pero cualquier tierra? ¿Podemos sembrar una semilla en cualquier tierra? No, necesitamos que sea buena tierra. ¿Sí? No podemos sembrar donde quiera una semilla. ¿Por qué? Porque no se va a dar. ¿Sí? De hecho, Jesús nos enseñó una parábola muy hermosa, ¿sí?, la cual vamos a leer el día de hoy, a continuación. Pero es una parábola muy hermosa, pero al mismo tiempo, hermanos, es una parábola muy contrastante, ¿sí? Porque Jesús, a través de esta enseñanza, de este ejemplo que Él nos da, nos confronta, ¿sí? A través de esta parábola, Jesús nos examina y nos va a ayudar a saber si nuestro corazón, ¿sí?, puede ser catalogado como buena o mala tierra. ¿Amén? Entonces, ¿ya tienen el versículo? Mateo capítulo 13. Sí. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, sí. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ojo, había mucha gente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, ahora vamos a leer la explicación de la parábola. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos ayude, nos enseñe, nos instruya, Padre, para poder entender este mensaje, este consejo, Señor, que tú nos quieres dar. Padre, yo te pido que me des gracia para desarrollarlo, para explicarlo, y que seas tú, Señor, el que hable a través de este siervo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vemos, mis hermanos, bueno, en esta ocasión no vamos a profundizar mucho en esta parábola, pero sí quiero que notemos tres factores muy importantes que intervienen en ella. En primer lugar, tenemos la semilla, ¿verdad? La semilla que es sembrada. Esta semilla representa la palabra de Dios, y aquí se le llama el mensaje del reino, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es esa semilla que nosotros tenemos que plantar. Ahora, está el sembrador. Este sembrador es representado por aquel que predica la palabra, ¿sí? Es decir, hace 8 días hablamos y entendíamos qué es un profeta o qué significa ser un profeta. La palabra profeta significa orador, predicador, o el que transmite, o el comunicador. ¿El que transmite qué? ¿El que predica qué? En este caso, el mensaje de Dios. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú o cuando yo le compartimos el evangelio, el mensaje de Dios a las personas, a cualquiera que sea, cuando tú compartes la palabra de Dios, cuando tú le predicas a tu familia en un devocional, ¿sí? Cuando tú le predicas a tus familiares que no creen en Cristo, cuando tú le predicas o le compartes el mensaje a tus compañeros de trabajo, incluso aquí dentro de la iglesia, como ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando la palabra, ¿sí? Estamos sembrando la palabra. Entonces, eso te convierte a ti automáticamente en un sembrador. Piénsalo, ¿sí? Medítalo, ¿sí? Y tómalo en cuenta, porque esto, mis hermanos, de verdad nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de aliento, de emoción, para salir y predicar y compartir la palabra a quien tú puedas, en tu trabajo, con tu familia, con tu primo que no cree en Jesús. O sea, cuando tú te acercas y no necesitas compartirle un mensaje así extenso y lleno de teología, simplemente cuando tú le compartes un versículo, o le das tu testimonio y le dices lo que Dios hizo contigo, pero basado en la palabra de Dios, le estás sembrando la semilla, esa semilla del evangelio, le estás sembrando el mensaje del reino. ¿Sí? Pero es interesante una cosa también, mis hermanos, lo que Jesús nos enseña aquí, y es de que las personas, ¿sí? Es de que cuando uno siembra, cuando estás sembrando la palabra de Dios, cuando estás en tu labor de sembrador, no sabemos dónde cae la semilla, ¿sí? Es decir, no sabemos cómo es recibida la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto nos enseña una cosa muy interesante, nos ayuda a considerar, a pensar en una cosa, que esta es una de las causas por las cuales no hay muchas conversiones, ¿sí? Y una de las causas también por las cuales las personas no escuchan, no crecen, aún aquellos que escuchan el evangelio, y es porque no se les siembra una buena semilla. Es porque la semilla que se siembra no es buena, no es sana y no es abundante. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado de que siempre se predique la sana doctrina, ¿sí? Siempre, mis hermanos. Por ejemplo, ustedes, una pregunta, ¿no? Así. Por ejemplo, ustedes han repasado los mensajes que hemos estudiado, los versículos que de repente damos, yo veo que los anotan muchos, ¿los vuelven a leer, los vuelven a repasar o no? Sí. Ah, qué bueno, me da gusto. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, pues, ¿qué tal si le estoy aventando un rollo mío? ¿Sí? ¿Qué tal si le estoy metiendo mi filosofía, mi psicología? ¿Sí? Y ustedes lo están creyendo. Entonces, debemos siempre, es muy importante, cuidar que lo que se predica aquí
sea sana doctrina, siempre. No mis consejos, no mi filosofía, no mis ideas, sino la doctrina de Jesús, el pensamiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, como podemos ver, muchos, dice aquí, seguían a Jesús. O sea, Jesús se subió a la barca y dice que muchos estaban escuchando, pero todos se recibieron la palabra, todos se convirtieron. ¿Por qué no? Porque no sabemos cuál era el terreno en el que cayó esa semilla. Y eso nos lleva al tercer factor de aquí, de la enseñanza, de la parábola, que es el terreno donde cae la semilla. ¿Sí? Este terreno, el terreno donde cae la semilla, está representado por el corazón del que escucha la palabra de Dios, en los cuales, mis hermanos, el corazón, dicho corazón, puede variar en su disposición. Esa es una clave, la disposición. Es decir, puede ser que ahorita, tú al estar escuchando este mensaje, tengas la disposición en tu corazón de escuchar y entender, ¿sí? O puedes tener la disposición de escuchar e ignorar. O sea, te entra por un oído, te sale por el otro, así, sin ni siquiera detenerse un poco aquí en tu cerebro, meditarlo, pensarlo, compararlo con lo que tú piensas. O sea, no lo procesas, sino simplemente ¡pum! O sea, están como el chiste del pastor que se fue de cacería, ya se lo saben, ¿verdad? ¿No? Bueno, después me acuerdan terminando, se los cuento si quieren. Pero están así, o sea, de que les entra por un oído y ¡pum! Les sale por el otro, ¿sí? Y no, sin procesarlo, ¿sí? Entonces, lo que Jesús también nos está mostrando, mis hermanos, es de que el corazón humano es como un terreno, ¿sí? Es como un terreno igualito. Un terreno que es capaz de ser limpiado, capaz de ser mejorado. ¿Para qué? Para llevar buenos frutos. Lamentablemente, y es una pena, mi hermano, que en ocasiones esos corazones, esos terrenos, ¿sí?, estén tan maltratados, tan descuidados, tan llenos de maleza, tan llenos de espinos, de rocas, de abrojos, que no se puede sembrar nada, ¿sí? Entonces, lamentablemente es una pena, y por eso yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo está tu terreno? ¿Cómo tienes tu terreno? ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Está limpio? ¿Está dispuesto, con una disposición de escuchar y entender, de recibir la semilla, de que Jesús siembre la semilla de su palabra en tu corazón para que crezca, para que se desarrolle y para que dé buen fruto? ¿O cómo tienes tu semilla, tu terreno? Está todo descuidado, lleno de espinos, de rocas, de maleza, con una disposición de ignorar todo lo que se quiera sembrar en ese corazón. ¿Cómo está? Te pregunto, mi hermano, porque en verdad, si te das cuenta, hay clases, hay tipos de terreno espiritualmente hablando, que por más que el agricultor, el sembrador, el hermano, el pastor, el siervo, por más de que el sembrador, el agricultor lo quiera limpiar y quiera sembrar buena semilla, ¿sí?, no da el fruto deseado. Y si da algún fruto, lo da poco y malo para variar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el terreno es bueno? Cuando el suelo es bueno, la buena tierra, y se siembra la buena semilla, esa buena tierra devuelve con creces el fruto de lo que se ha sembrado. ¿Sí? Al 30, al 60 o al 100 por uno, cuando la tierra es buena y cuando la semilla es buena, ¿sí? Entonces, mi hermano, vuelvo a preguntarte, ¿cómo está el terreno de tu corazón? ¿Sí? ¿Es buena tierra? ¿Tienes buena tierra en tu corazón? ¿O tienes tierra con maleza? ¿Sí? ¿Cómo está? Porque date cuenta, mi hermano, Jesús en su parábola está enseñando los diferentes tipos del carácter, de cómo se manifiesta el carácter del ser humano y las diferentes disposiciones del corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque tanto el carácter del hombre como la disposición del corazón aquí en la parábola está representada por 4 clases de terrenos. Los que caen junto al camino, los que caen en las rocas, en las espinas y la buena tierra. Entonces date cuenta, 3 son malos. 3 es un mal terreno. Solamente 1 es buena tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender esto, mis hermanos? Que el número o el porcentaje de las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no hay ningún provecho en ella, en esa persona, es más alto de los que realmente escuchan y se convierten. Y eso, mi hermano, es para preocuparse. O sea, son más los que escuchan e ignoran, los que tienen esa disposición de ignorar, de no recibir, de seguir con
con su terreno, con su corazón lleno de espinos y de rocas, que los que realmente permiten que Jesús trabaje en sus vidas y puedan ser buena tierra para llevar buenos frutos. 3 terrenos malos y solamente uno bueno. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que quiero, mis hermanos, que realmente reflexionemos, que realmente comprendamos, pero sobre todo que realmente valoremos la importancia que tiene para Dios cuidar nuestro corazón. Debemos de cuidar nuestro corazón, mi hermano, de verdad. Dios está interesado en que cuides tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí en el corazón, mis hermanos, es donde son sembradas las semillas, ¿sí? Las semillas que al paso del tiempo van a germinar, van a crecer, van a desarrollarse y van a dar frutos. Y ese fruto, mi hermano, es lo que va a determinar quién y qué eres. Porque por sus frutos los conocerás. Por las acciones, por su carácter, por lo que ellos manifiesten en su vida, lo que tú y lo que yo manifestemos en nuestra vida día con día, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todo va a ser reflejado a través de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta. Entonces, si no tenemos un corazón sano, limpio, con buena semilla, pues ¿cómo van a ser tus frutos? ¿Sí? Y esos frutos son los que van a determinar quién eres. A ver, ¿quién eres? Piensa, ¿quién eres? ¿Te has preguntado quién soy? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Quién eres? O bueno, ¿qué eres? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres un verdadero adorador? ¿Sí? ¿O eres un hipócrita? Como Jesús los llamó, hipócritas. ¿Sí? Porque recuerden, o sea, hasta los fariseos se acercaban a escuchar a Jesús, pero ¿cómo era su terreno? Lleno de espinas, lleno de maldad. Les dijo sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo estaba el corazón de esos fariseos? Eran mala tierra. ¿Sí? Entonces, ¿y qué les dijo Jesús? Son unos hipócritas ustedes. Entonces, ¿qué somos? ¿Verdaderos cristianos? ¿Verdaderos adoradores? ¿O somos hipócritas? Hay que pensar cómo está nuestro corazón. En Mateo 15, ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo lo siguiente. Lo leímos hace 8 días, pero vamos a volverlo a leer. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Mateo 15, 19. Fíjense, Jesús dijo, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Fíjense, mis hermanos, todas estos factores, estas características que Jesús mencionó, dice que nacen ¿de dónde? Del corazón. Salen, nacen del corazón y se revelan, se manifiestan, así como se manifiestan los frutos en un árbol. ¿Sí? Entonces, por estas cosas que menciona Jesús, que nacen del corazón, estas cosas, estos factores, estas características del carácter, de la conducta de las personas, nacen de un corazón que está en mal estado, de un terreno en el cual se ha sembrado una mala semilla y un terreno que realmente no sirve para que se siembre el mensaje de Dios, que no lo acepta. Todas estas cosas del carácter nacen de un corazón que no tiene buena tierra, que no es tierra fértil a la semilla de Dios, que es su palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Tal vez, no sé cómo esté tu corazón, pero tal vez tu corazón esté lleno en este momento de espinos, ¿sí? De piedras, ¿sí? Que están ahogando esa palabra que se está sembrando en tu vida, ¿sí? Yo no sé cómo esté tu corazón, solo Dios y tú saben qué hay en tu corazón en este momento. Por eso reflexiona, medita, ¿sí? Sé honesto contigo mismo, sé honesto con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas rocas, esas espinas, como dijo Jesús, no le permite a la semilla crecer y dar esos buenos frutos que agradan a Dios y que le son de provecho a los demás. Porque ponte a pensar, ¿sí? En el momento cuando tú recibes la palabra, ¿sí? Y tu corazón es buena tierra, y crece y comienzas a dar los frutos de una verdadera conversión, ¿sí? Cuando ya eres regenerado, eres una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, eres una nueva criatura y comienzas a dar los frutos
del Evangelio, o sea, esos frutos no solamente agradan a Dios y glorifican a Dios, sino son aprovechados por las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque si tu carácter cambia, si tú comienzas a generar los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso, no solamente tú te beneficias, sino los que te rodean. Tu esposa se beneficia, tus hijos se benefician, tus compañeros de trabajo se benefician, los hermanos en Cristo se benefician. Entonces, todos esos frutos son provechosos para la gente que te rodea, no solamente para ti. Entonces, mi hermano, ¿sí?, es tiempo de que le entregues tu corazón a Dios. Es tiempo que en verdad ya le entregues todo tu corazón a Cristo y que permitas que Él comience a trabajar en tu corazón, que Él comience a limpiar, ¿sí?, que Él comience a sacar todos esos espinos, todas esas rocas, todos esos abrojos que no sirven para nada. Ya no retengas nada para ti. Acuérdate, hace 8 días decíamos que muchas veces no le entregamos no le hemos entregado todo a Cristo porque aún queremos tener cierto control en nosotros mismos. Solamente tú sabes el área que aún quieres retener, pero ya suéltalo, de verdad suéltalo. Ya no retengas nada para ti. Entrégale totalmente tu corazón al Señor y permítele a Él que lo limpie. Que limpie tu corazón de toda maleza, así como los campos, ¿sí? Aquí donde vivimos es un área que se caracteriza por el trabajo agrícola, ¿verdad? Y estamos rodeados de campo. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes hasta son expertos y hasta me podrían corregir. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, termina la cosecha? Yo he visto campos que ya cuando terminan la cosecha está todo el terreno lleno de hojas y cosas que ya no sirven. ¿Y qué necesitan hacer para preparar la próxima cosecha? Necesitan el proceso para preparar la tierra, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Tienen que limpiar, y meten maquinaria para limpiar, para jalar todo eso, para rasgar, meten maquinaria para ablandar la tierra, para aplanarla, meten maquinaria para formar surcos, después comienzan a poner todas las líneas de riego, después ponen un plástico, el cual la verdad no entiendo para qué es, pero después me explican, ponen un plástico que se ve muy bonito, y después ¿qué pasa? Empiezan a sembrar. Ya una vez que la tierra está lista, comienzan a sembrar, y al paso del tiempo pasas por ese campo y lo ves bonito, verde, y ya cuando dan los frutos, las fresas más fresotas de 3, 4 pulgadas que he visto, se ve el campo rojito, así bien bonito. Pero para llegar a eso, primero hubo un proceso. Bueno, pues es lo mismo, mis hermanos. Tenemos que permitir que Jesús nos pase por ese proceso. ¿Sí? Ese proceso, ¿para qué? De limpieza de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea buena tierra. ¿Sí? ¿Va a doler? Posiblemente. Pues imagínate a la tierra cómo le meten todas esas maquinarias. ¿Sí? ¿Va a doler? Posiblemente. ¿Va a ser un proceso de paciencia y largo? Sí. Pero al final los frutos que vas a dar, si tú dejas que el Señor te guíe y te prepare, mi hermano, o sea, van a ser frutos dignos del Rey. Amén. Entonces es importante entonces entregarle nuestro corazón, porque de no hacerlo, mi hermano, de seguir con un corazón invadido de maleza, ¿qué va a pasar? Pues corremos el riesgo de ser como los hipócritas de los que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Mira, vamos a leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Cuando lo tengan, un amén así fuerte, así como si hubieran desayunado. Amén. Bien. 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, tiempo futuro, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos, evita. A ver, aquí vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo
le está dando una instrucción a este pastor Timoteo, que en esos tiempos era considerado un pastor joven, ¿verdad? Al pastor joven. Pero esta instrucción, mis hermanos, también hay que considerarla para nosotros, ¿sí? De una manera personal, así particular. Así que imagínate que el apóstol Pablo te está diciendo a ti de una manera personal: José Luis, debes de saber esto. Jorge, debes de saber esto. Martita, debes de saber esto, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿qué? Pues que en los posteriores días habrá tiempos peligrosos, ¿sí? La instrucción es de que, la instrucción de Pablo a Timoteo es de que habrá tiempos peligrosos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se dice? El punto de esta instrucción de los tiempos peligrosos es de que habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, va a haber personas que van a manifestar un carácter o una naturaleza totalmente corrompida, ¿sí? Y vemos que el apóstol Pablo le presenta a Timoteo y a nosotros también una lista de cómo sería el carácter de las personas que vivirían en estos últimos tiempos. Y vemos, leemos de nuevo, ahorita leemos de nuevo, pero por ejemplo, una pregunta, antes de leer nuevamente la lista, una pregunta, hermanos. Estas personas a las que se refiere el apóstol Pablo, ¿en dónde se manifestarían? ¿Sí? ¿Dónde se van a manifestar estas personas? Es decir, Pablo se está refiriendo a las personas que están en el mundo o a las que están dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Exacto, dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque los que están afuera del mundo pues ya son así como tú y yo éramos antes de conocer a Cristo. Pues no necesitábamos tener apariencia de nada, porque a legua se veía quiénes éramos: borrachos, parranderos, drogadictos, de todo, ¿verdad? Y no nos daba pena, no tratábamos de disimular. Pero aquí Pablo dice que estas personas tendrán apariencia de piedad. Entonces, el mismo versículo 5 pues nos lo ratifica, ¿verdad? Porque dice, tendrán apariencia de piedad. Entonces, como podemos ver, el apóstol Pablo se está refiriendo a gente que está en las iglesias, pero que tienen una peculiaridad. ¿Qué peculiaridad? Que no son verdaderos. No son verdaderos discípulos. No son creyentes genuinos. No son verdaderos cristianos. No son verdaderos adoradores. Al contrario, son falsos. Son hipócritas. Son falsos pastores, falsos maestros, falsos servidores, falsos cristianos. Son falsos. En pocas palabras, son personas llenas de hipocresía, con un corazón totalmente inclinado a los deseos de su mala naturaleza o de su carne, que simplemente buscan los placeres de este mundo, las riquezas, la avaricia, el egoísmo, la vanagloria. Todo eso es lo que están buscando. Pero ojo, están dentro de la iglesia. Porque fíjate, mis hermanos, de toda esta lista que Pablo le da a Timoteo sobre el comportamiento del hombre, todas ellas son características del carácter, ¿sí? Son características del carácter. Estos son los frutos de un corazón que exhibe cómo está su estado. ¿Sí me explico? Todas estas características que Pablo menciona son los frutos de estas personas que se consideran cristianos, pero que en realidad no lo son, ¿sí? Que solamente tienen la apariencia. ¿Y por qué aseguramos, o por qué decimos que no lo son? Porque pues, el mismo versículo nos lo está diciendo, ¿verdad? Porque tendrán apariencia de piedad. Entonces, vamos a echar un vistazo muy rápido a esta lista que Pablo nos da, ¿sí? Sobre estos vicios, sobre estos pecados, sobre estas particularidades del carácter del ser humano. Y me voy a detener en algunas, nada más para explicarlo rápido. Dice, entonces, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, fíjate con qué abre la lista, habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate con qué abre la lista. Habrá hombres, personas que se aman más a sí mismos que a Dios. ¿Sí? Eso, mi hermano, ¿qué no dice la Biblia? Que debemos amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Pero aquí fíjate con lo que abre. Habrá hombres amadores de sí mismos. Agustín de Hipona, acerca de esto de amarse a sí mismo, escribió lo siguiente, fíjate, dice, del amor a sí mismo, pronto se llega al desprecio a Dios. Y tiene razón, porque entre más te amas a ti mismo, ¿sí?
más menosprecias a Dios. Es decir, entre más te consideras a ti suficiente, inteligente, ágil y todo, menos necesitas de Dios en tu corazón. Dices, ay, no, si me va bien, o sea, no necesito a Dios, yo estoy bien, me va bien, puedo yo solo. Entonces, entre más te amas a ti, más desprecias a Dios. Y ese es el inicio de la lista. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿verdad? Egoístas, que solamente buscan las riquezas, vanagloriosos y soberbios, presumidos, altaneros, que se creen la última Coca-Cola del Estadio Azteca, ¿sí? Habrá blasfemos. A ver, ¿quién es un blasfemo? ¿Qué es un blasfemo? Un blasfemo es aquel que critica y que maldice, es decir, que ofende a otro. Ese es un blasfemo, el que critica o el que maldice, el que ofende a otro. Pero también es alguien que muestra un insulto o irreverencia a Dios de una manera verbal. Es decir, cuando alguien le reprocha a Dios algo o cuando alguien desafía a Dios, está blasfemando. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? A veces tienes que pasar por pruebas, por desafíos, por circunstancias adversas, que a nadie nos gusta pasar por eso. Todos quisiéramos que todo fuera bendición, alegría, gozo y regocijo, pero no, tenemos que pasar por necesidades, pruebas, enfermedades, adversidades, persecución, dijo Jesús, ¿sí? Y cuando de repente comienzas a blasfemar, ay, pues si Dios realmente me amara, ¿por qué no me ayuda? Ay, pero si Dios realmente fuera todopoderoso, ¿por qué no me saca de este problema? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me suple? ¿Por qué no me quita? ¿Por qué no me da? ¿Sí? O bueno, si tú realmente es poderoso, a ver, demuéstrame, quiero ver. O sea, cuidado, eso es blasfemia. Cuidado, de verdad, cuando nos encontremos en una prueba y sintamos que nos estamos desesperando, mejor ponte a rodillas, ponte a orar y pídele perdón a Dios y que el Señor te fortalezca. Porque si de repente empiezas a sacar y abres tu corazón y sacas tus blasfemias, hermano, ten mucho cuidado porque la disciplina de Dios, en serio, también duele, ¿verdad? Y todos hemos pasado por esto, O sea, realmente todos en algún momento, sobre todo cuando iniciamos, tenemos esa tendencia a blasfemar porque no entendemos, porque aún no hemos pasado por ese proceso. Entonces, cuidado con las blasfemias. Dice aquí también, blasfemos, ¿qué sigue? Desobedientes a los padres. Híjole, así se nos escapa. Yo creo que sabían los jovencitos que íbamos a decir esto. Pero bueno, desobedientes a los padres, ¿verdad? La rebeldía es un tipo de comportamiento humano. Así que tengamos mucho cuidado con desobedecer a nuestros padres. Dice la siguiente, desobedientes a los padres, ingratos, ¿verdad? O sea, que son malagradecidos, impíos, malvados, sin afecto natural. Fíjate, sin afecto natural, del griego astorbos, que significa sin entrañas. O sea, es alguien, mis hermanos, que es inhumano, que es antisocial, solitario, que no tiene amor o que no demuestra amor para nada, ni para sus padres, ni para sus hijos, ni para su cónyuge, ni para sus hermanos, ni mucho menos para Dios, aunque diga lo contrario. Aunque diga, yo amo a Dios, ¿sí? A ver, demuéstralo, ¿sí? Sin afecto natural, personas que no tienen ese amor, que son antisociales. Dice también que habrá, a ver, ayúdenme, ¿dónde vamos? Ingratos, sin afecto natural, implacables, ¿sí? Estas son personas a las cuales es muy difícil o resulta casi imposible llevarse bien. Una persona implacable es aquella, mi hermano, que de verdad, o sea, es muy difícil de que haya una reconciliación, son irreconciliables más bien, ¿sí? Es decir, son personas a las que si tú les caíste mal, ya, o sea, ya no te hablan, ya no tratan, no hacen por tratar de tener una comunicación, de hacer las paces, sino simplemente ven, ay, mira, ay, ¿qué es eso? O sea, ay, qué bueno me cayó. Y ya, o sea, ya nomás ven algo que tú hiciste, que no les cayó, que no va dentro de sus ideas, de su manera de pensar, de ver las cosas, y ya no te hablan. Y no hacen nada para reconciliarse, para llevarse bien, para abrir su corazón. O sea, está bien que así como dice el dicho por ahí, está bien que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero con este tipo de personas, en serio, no los agradas, pero con nada. O
¿sí? Así que son implacables, calumniadores, ¿sí? Implacables, ¿sí sigues, implacables calumniadores. Un calumniador, ¿qué son? Son los que difaman o acusan falsamente. ¿Sí? Cuidado con eso también. Aquí entran también, dentro de estos calumniadores, entran los que les gusta el chisme, los chismosos, las chismosas, ¿sí? Que solamente les gusta llevar y traer y cuentan las cosas a su manera, ahí distorsionando la verdad para sacar beneficio, para manipular. Así que mucho cuidado con ser un calumniador, con andar difamando o echándole la culpa o acusando falsamente, porque eso, de verdad, Dios lo ve muy en serio. Dice, intemperantes, crueles, ¿dónde vamos? Sin afecto, implacables, calumniadores. Intemperantes son aquellos que no tienen dominio propio, intemperantes, sin temperamento, es decir, son personas que les cuesta trabajo mantener la cordura, el tacto con los demás, que te hablan de una manera rígida, áspera. ¿Qué quieres? Sí, ahí está. Pásale. Ya, y siéntate. ¿Sí? O sea, son intemperantes, son personas que son explosivos. Ya te dije que sí, espérate, ahorita voy. No, intemperantes. ¿Qué siguen? Intemperantes, ahora ayúdenme, intemperantes, crueles, fíjense, aborrecedores de lo bueno. Eso se entiende, traidores, impetuosos, infatuados. Esa también está interesante. Esta palabra infatuado viene del griego tufo. Y fíjense, ¿saben qué significa? Inflarse. ¿Cómo que inflarse? Sí, pero inflarse por arrogancia. ¿Sí? Son personas engreídas, presumidas y vanidosas. ¿Sí? Esas son esas personas que están cegadas y embriagadas por su orgullo. Esas que llegan y se quieren estacionar aquí enfrente de su Tesla del año y se bajan con su traje Armani o John Phillips de $3,000 o $5,000 y quieren y entran así. Permiso, ahí te voy. Así se inflan, así como los guajones. ¿Verdad? Así como los guajolotes, así. Así cuando yo veo uno de esos, les voy a hacer. Ya sabes que te estoy diciendo infatuado. Entonces, cuidado con el orgullo, la vanidad. Son personas presumidas, ¿verdad? Que siempre, así que ahí voy yo soy mejor. No, aguas. Y cierra la lista con amadores de los deleites más que de Dios. Hoy más que nunca, mi hermano, la gran mayoría de las personas están más interesadas en cualquier tipo de actividades y distracciones que en Dios. Y utilizan estas distracciones o estas actividades para refugiarse o para huir ¿de qué? De su soledad y de reconocer que tienen una necesidad espiritual. ¿Sí? Y conforme más se van concentrando en estos deleites del mundo, pues obviamente más muestran su indiferencia hacia Dios. ¿Sí? Así que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, como podemos ver, estos son los hombres, estas son las personas de los últimos tiempos. Y estas cosas que acabamos de leer son las expresiones propias del carácter de los frutos de estas personas, ¿sí? Por las cuales ellos se darán a conocer. Estos son los frutos, ¿sí? De un árbol mal plantado, de un árbol que fue plantado en mala tierra, ¿sí? De un árbol, estos son los frutos de un corazón corrompido, de un corazón en mal estado, de un corazón que no ha sido limpiado y regenerado por Dios. ¿Sí? Pero eso sí, los domingos se congregan, los domingos van a la iglesia, se congregan, los domingos se reúnen entre nosotros, los domingos cantan alabanzas, levantan las manos, aplauden y externan gloria a Dios, aleluya, y a su nombre gloria. Se ponen de rodillas y hasta lloran. Pero ¿sabes una cosa? Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos y tratan de engañar a los demás, y a muchos sí los engañan, A muchos sí los engañan, pero la verdad es de que no son verdaderos cristianos. No lo son. No son verdaderos adoradores. ¿Sí? Porque esto, como dice Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Pablo con que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de ella? ¿Qué está diciendo Pablo con esta afirmación que él establece?
Bueno, para poderlo comprender hay que entender las palabras que Pablo utiliza en su argumento. Así que vamos a leerlas rápidamente. Yo sé que a muchos les gusta escribir estas palabras, pero yo la verdad te pediría que en esta ocasión mejor las escuches, que pongas atención en lo que significan las palabras y ya después con mucho gusto yo te las paso. Dice la afirmación de Pablo: estos tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pero niegan la eficiencia de ella. La palabra apariencia, del griego morfosis, que significa forma, aspecto, fachada y exterior. Ojo, dice, tienen apariencia de piedad, del griego eusebia, que significa piadoso, reverente, devoto y adorador. Entonces, fíjense lo que está diciendo Pablo. Estos, de los que acabamos de leer, los que manifiestan estas características en su carácter, estos que están en las iglesias, si se creen cristianos, tienen morfosis, tienen forma, tienen aspecto, tienen la fachada en su exterior, ¿de qué? De ser piadosos, de ser reverentes, de ser devotos, de ser adoradores. Pero, dice Pablo, sin embargo, dice, niegan. La palabra niegan del griego arneomai, que significa contradecir, desconocer, rechazar, rehusar, hacer a un lado. ¿Sí? Niegan ¿qué? La eficiencia, dunamis, del griego, fuerza, autoridad y poder. A ver, retomando la advertencia que Pablo nos dice y parafraseándola un poquito, dice, a ver, acuérdense, como dice Jorge, debes de saber esto, Alejandra, debes de saber esto, Irma, debes de saber esto, Lucero, debes de saber esto. ¿Qué? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá personas que exhibirán su corazón por medio de su carácter, el cual será de la siguiente manera, como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero esto no es lo peligroso, José Luis. Esto no es lo más peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas tienen apariencia de piedad. Es decir, estas personas en su exterior tendrán la forma, tendrán el aspecto, tienen la fachada de ser piadosos, aparentan ser reverentes, tienen la forma de ser adoradores de Dios, pero en realidad con sus vidas, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus argumentos, contradicen la autoridad, desconocen la fuerza y rehúsan y hacen a un lado y rechazan el poder. ¿El poder de qué? ¿Sí? ¿Qué contradicen la autoridad y rechazan el poder de qué? El poder que tiene la palabra de Dios para transformar y regenerar las vidas de las personas. Eso es lo que están negando, eso es lo que van a negar. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando una persona, ¿sí?, empieza a comparar lo que dice Dios y lo que dice el mundo, están rechazando, están contradiciendo. Por ejemplo, sí, sí, la Biblia dice que me debo de congregar, que no deje de congregarme. Pero pues yo pienso que no es para tanto. Sí, la Biblia dice que debo de portarme bien, que no debo de cometer adulterio. Pero pues, mi compadre dice que una canita al aire no hace daño, como dice, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, siempre van a comparar qué dice Dios con qué dice el hombre. Amén. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Sí? Es, por ejemplo, la persona que de repente puede llegar y dice, hermano, pastor o hermano, hermana, me siento mal. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Es que, fíjese, hermano, que cometí adulterio, engañé a mi esposo o engañé a mi esposa, o sigo robando ahí en mi negocio, me siento mal. ¿Y qué te dicen? Hombre, tranquilo, no es para tanto, no te preocupes, Dios te ama, Dios es amor, Dios te conoce, Él sabe que estamos en esta carne, ¿sí? Además, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Y el que te quiere decir algo, diles, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, siempre buscan un pretexto, siempre buscan una excusa para justificar sus pecados, ¿sí? Entonces, estas personas, mis hermanos, como lo podemos ver, siempre van a negar
van a rechazar y van a hacer a un lado el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas de las personas. ¿Y cuál es el consejo que le está dando Pablo a Timoteo? ¿Qué dice? Al final, ¿a estos qué? Evita. A estos evita. La palabra evita significa, viene del griego apotrepo, y nos habla de mantener una relación pues, a distancia, significa evadir. O sea, si nosotros lo leemos así de primera instancia, y a esto se evita, lo primero que entendemos es no te juntes con ellos, aléjate de ellos y cuéntaselo a quien más confianza le tengan, ¿eh? No, o sea, es de que aléjate, no les hables, toma tu distancia, pero no, fíjate qué interesante es esta palabra apotrepo, porque también significa refutar o contradecir, ¿sí? ¿Qué vamos a refutar y qué vamos a contradecir? ¿Sí? Dice Pablo, a estos falsos cristianos, a estos que niegan la eficiencia de la palabra de Dios, el poder de Dios, evítalos, refútalos, contradícelos. ¿Sí? ¿Qué les vas a refutar y qué les vas a contradecir? Sus argumentos, sus ideas, sus pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios. En 2 Corintios, vamos a ver un ejemplo. 2 Corintios 10, versículo 4. Ya vamos terminando, no se me... 2 Corintios 10, 4. Vean lo que dice Pablo. Que dice, porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales. Las armas con las que nosotros peleamos, luchamos, no son carnales. ¿Sí? O sea, no son como las de este mundo, sino son poderosas en Dios. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son nuestras armas poderosas en Dios? La palabra de Dios. Esa es nuestra arma poderosa, la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve esta arma poderosa? Dice, exacto, ¿para qué? Para derribar argumentos. ¿Sabes? ¿Sí? Sino que es poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, vas a tener que utilizar la palabra. Dice Pablo a Timoteo, a estos refútalos, Timoteo, a estos contradícelos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra arma poderosa con la cual vamos a derribar. Esta palabra de destrucción significa hacer pedazos. Significa hacer pedazos, demoler. Con la palabra de Dios tú vas a demoler y hacer pedazos los argumentos de estos falsos cristianos, de estos falsos maestros, de estos que tienen apariencia de piedad y que vienen con sus ideas, con su filosofía, su psicología, sus rollos, a querer confundirte. ¿Sí? Con esto, con la palabra de Dios. Es por eso, mi hermano, que debemos ser serios en el estudio de las Escrituras. ¿Sí? Debemos de conocer la palabra de Dios para poder confrontar las ideas, las doctrinas, los argumentos, la psicología, la filosofía de estos supuestos cristianos o de cualquier otra fuerza que se levante en contra del conocimiento de Dios. En las escuelas, por ejemplo, como estamos en la mañana, estamos orando. O sea, ahorita hay un adoctrinamiento así abierto, total. ¿Sí? Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo acerca de la homosexualidad y todo eso que está, de toda esa inclusión que se está dando? Si no conoces las Escrituras, ¿cómo vas a poder ir y enfrentarte a la maestra o al maestro y decirle, no, mi hijo no va a participar en el Halloween porque eso ofende a Dios? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces debemos de conocer las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos supuestos cristianos, que dice la palabra, vienen a nosotros disfrazados de ovejas, pero en realidad son ¿qué? Lobos rapaces. Y están entre nosotros, pero algún día van a salir de entre nosotros. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ya para terminar, al final, mi hermano, tú eres quien decide. Tú decides si quieres que tu corazón sea buena tierra, para que la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, la palabra del reino, crezca, sea sembrada en tu corazón, crezca y des fruto. Al 30, al 60 o al 100 por uno. No importa cuánto fruto.
pero que des buenos frutos, ¿sí? Pero tú decides si quieres tener una disposición en tu corazón a que sea agradable, que sea una disposición que realmente desee que esa palabra sea plantada, que realmente quieras que Jesús trabaje en tu vida, que realmente quieras que Jesús limpie tu corazón, lo prepare para que te transforme, para que te regenere. Tú decides, pero al final, como te dije, los frutos no solamente son de provecho para ti, sino para los demás. ¿Tú quieres que tus hijos te vean diferente? ¿Tú quieres que las personas en tu trabajo te respeten, te admiren? Así en el buen sentido. O sea, tienes que cambiar, ¿sí? O puedes decidir seguir igual, así, con un corazón lleno de espinos, con un corazón lleno de piedras, con un corazón lleno de abrojos, con un corazón con una disposición de escuchar e ignorar todo. Si tú decides, ¿quieres seguir con tu corazón enfermo espiritualmente? ¿Quieres seguir con ese corazón que solamente persigue los deseos de la carne? ¿Quieres seguir con un corazón que sigue blasfemando contra Dios? ¿Quieres seguir con un corazón que realmente no refleje el amor al prójimo? ¿Sí? Y lo más peligroso, ¿quieres seguir con tu vida así caminando por esos senderos que al final son caminos de muerte? ¿Quieres ir caminando en tu propia prudencia? Realmente considéralo. ¿Por qué? Porque Jesús te está esperando. Jesús te espera con los brazos abiertos. Él está ahí, ¿sí? Y te está esperando y te está diciendo, ven a mí. Ven y ve cómo transformé la vida de todos ellos. ¿Sí? ¿Cómo puedo limpiar tu corazón y comenzar a trabajar en tu vida para que seas una nueva persona, una nueva criatura, para que yo pueda vivir en ti y lo que ahora vives en la carne ya no lo vivas para ti, sino para mí? ¿Sí? Para que llegues a ser alguien conforme al corazón de Dios, alguien obediente a Dios. Pero tú decides, ¿verdad? Al final, como te dije, al final todos nos vamos a dar a conocer por nuestra conducta, por los frutos. Pero aquí dice muy claramente en las Escrituras que muchos de ellos tienen apariencia de piedad. Así que, mi hermano, examina tu corazón. Examina tu corazón, qué hay en tu corazón, y si por ahí detectas espinos, abrojos, rocas, pídele a Dios que la saque de ahí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este consejo tan sabio, Padre, de tu palabra. Gracias por iluminar nuestro entendimiento, por ayudarnos, por redarguirnos. Señor, que tu palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y realmente pedimos, Padre, que tú limpies nuestro corazón. Señor, si en nuestros corazones ha habido afanes, ha habido temor por las persecuciones, ha habido temor por la presión que hay en el mundo, por las burlas, por los señalamientos. Si nuestro corazón en algún momento ha sido inclinado hacia los deseos de nuestra carne, te pedimos perdón. Si nosotros hemos manifestado en algún momento estas actitudes del carácter, si hemos sido blasfemos, intemperantes, si nos hemos inclinado por los deseos, por los placeres de este mundo más que por ti, Señor, te pedimos perdón. Sí, sí. Y te rogamos, Padre, que limpies nuestro corazón, que saques de nosotros esos espinos, esas rocas que están ahogando tu palabra, Señor, y que sea nuestro corazón buena tierra. Queremos ser buena tierra en el cual pueda ser sembrada esa semilla del Evangelio, en el cual, Señor, pueda ser sembrado la palabra del reino y que podamos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor, para tu honra y tu gloria y para el beneficio de los que nos rodean. Que seamos testigos vivos de que realmente hay un Dios todopoderoso que es capaz de transformar las vidas de las personas. Perdónanos, Señor, si hemos tenido apariencia de piedad. Si en algún momento, en nuestro engaño, de nuestro corazón, de nuestra mente, pensamos que estamos bien y realmente estamos actuando mal, Señor. Corrige nuestras vidas, corrige nuestro pensamiento, ayúdanos, Señor, a conocer, a tener esa hambre de ti, de tu palabra, para estar listos, porque tu palabra es nuestra arma más poderosa para derribar esos argumentos, esas filosofías que se levantan en contra de tu conocimiento, Señor. Te damos gracias y ponemos nuestra vida en tus manos, Padre, sabiendo, Señor, que tú vas a trabajar en nosotros, que tú nos vas a fortalecer,
y Señor, sobre todo que tú nos vas a usar. Te damos gracias y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos de esta congregación, ayúdalos, cuídalos, bendice sus matrimonios, sus trabajos, el fruto de su trabajo, sus hijos, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Te damos honra y gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.